La construcción más grande y misteriosa del mundo se encuentra en la plataforma de Giza, al lado del río Nilo, en Egipto. Es la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que todavía existe. La Gran Pirámide es un faro de conocimientos construido con propósitos religiosos. Tiene una precisa ubicación astronómica y geomagnética. Se le atribuye a faraones egipcios del 2500 a.C., pero hay hipótesis que la señalan como hito de una civilización anterior a la nuestra, a la que muchos llaman Atlántida. Su vértice está sobre los 30 grados exactos de latitud y sobre los 29 grados 58 minutos 51 segundos de longitud al este de Greenwich. Debido al movimiento de las placas tectónicas continentales hace 18.190 años, este punto estuvo situado a los 30 grados exactos, con un azimut de norte verdadero. 30 grados latitud, 30 grados longitud. Una localización absolutamente precisa. La relación entre su altura, el tamaño de su base y el ángulo de inclinación de sus lados indican que conocían el número pi, la relación exacta entre el radio de un círculo y su circunferencia, un conocimiento que se supone descubrió Pitágoras mucho tiempo después. Muestra de la avanzada tecnología utilizada en su perfecta construcción fue el enorme tamaño del proyecto, una montaña artificial hecha con 6 millones de toneladas de piedra, 203 escalones de alturas no uniformes, más piedra que la utilizada en todas las catedrales e iglesias construidas en todos los tiempos. Tan alta como un edificio de 48 pisos. Su altura, de 147,8 metros, es un fractal de la distancia de la Tierra al Sol, hoy encontrada en 147,8 millones de kilómetros. Un proyecto tan importante ejecutado a largo plazo requirió de un cuidadoso plan administrativo. Nunca un esfuerzo tan gigantesco ha sido igualado, ni siquiera con la actual tecnología se ha realizado un proyecto de tal magnitud. De hecho, los japoneses, en 1981, trataron de hacer un modelo similar al 50% de escala. La construcción colapsó por su propio peso y tuvieron que abandonar el proyecto. Los egiptólogos nos dicen que los egipcios tallaron con herramientas y cinceles de cobre 2,5 millones de bloques de piedra, que luego movieron cada bloque, que pesaba entre 2 y 6 toneladas, sobre rodillos de madera, desde la cantera a kilómetros de distancia hasta una altura de 48 pisos. Hoy se están haciendo experimentos en superconductividad y se encontró que es una forma de anular la gravedad. Se puede reducir el peso de grandes objetos hasta en un 90%. De construirse con rampas, estas habrían tenido que tener más de 2 kilómetros de largo y 3 veces el peso de la pirámide. Una vez allí, ensamblaron las piedras capa tras capa con extrema precisión para armar 3 corredores, 2 cámaras y galerías interiores con puertas secretas que no fueron descubiertas durante siglos. Luego recubrieron la superficie con 144.000 bloques de granito blanco perfectamente pulido, cortados con exactitud matemática, con ángulos rectos en todos sus lados y juntas que no tenían más de 2 milímetros. Todo esto sin grúas y solo con herramientas de cobre y bronce. Volverlos a colocar con la tecnología actual sería un reto enorme. Significaría subir losas que pesaban varias toneladas a 48 pisos de altura. Siguiendo con la historia oficial, la Gran Pirámide sería resultado de una demostración de poder, deseo de permanencia y notoriedad de un faraón, que sin embargo no dejó ninguna inscripción acreditando su hazaña y nunca la utilizó como la tumba funeraria que dicen que es. Sin embargo, en el año 1299 después de Cristo, el médico árabe Abdul Latif escribió que partes del recubrimiento tenían extraños jeroglíficos que nadie en el Egipto de su época entendía, y que si se copiaran, llenarían un libro de 6.000 páginas. Pero 2 años más tarde, un poderoso terremoto soltó muchos de los granitos del recubrimiento, que luego fueron utilizados como material para la construcción de edificios en el Cairo.
Se perdió así para siempre la antiquísima información grabada en su superficie, que nos confirmaría su origen. En su vértice tenía un piramidón de oro, similar al encontrado en la pirámide de Amen-Enket en Dashur, que tenía el antiquísimo emblema del globo alado, que heredaron los egipcios de los sumerios y estos, seguramente, de los atlantes. Las losas de granito blanco pulido, altamente reflexivas de la luz solar, actuaban como un inmenso espejo que reflejaba la luz del sol. Por la inmensa superficie, solo la Gran Pirámide tenía 109.500 metros cuadrados. Debía verse desde la Luna como una brillante estrella, lo que la convertía en un faro planetario. Los egipcios la llamaban Iket, que significa luz gloriosa. La palabra pirámide viene del griego pira, que significa luz o fuego, y de midos, que significa medición, a su vez basadas en las palabras caldeas Urim Midem, que significa medidores de luz. Los sumerios llamaban Esh a sus sigurats piramidales, que significa fuente de calor. Los mayas al otro lado del Atlántico las llamaban Pirúa Manco, que es fonéticamente similar y significa lo mismo, revelador de luz. La exacta disposición de las pirámides con relación al Sol hace que sus diferentes fachadas sirvan para indicar el sitio en el que un observador se encuentra, y sus sombras indican la dirección al este a lo largo del paralelo sagrado de 30 grados. La leyenda atribuye su construcción a un personaje increíble, Tot el Atlante, Chiquitec Arelik Bomalites, también llamado Khufu o Hermes. Los sumerios lo llamaban Nanarsin y los romanos Mercurio, los mayas Quetzalcoatl y los galos Teutates. En las tablas Esmeralda, fuentes del Kybalión, escritas por Hermes Trimegistro o Tot, él afirma ser el constructor de las pirámides miles de años antes del faraón Keops. Abramos la mente y la imaginación. Permitamos a la intuición obtener certezas. Examinemos teorías y percepciones de seres extraordinarios que puedan abrirnos ventanas a un universo desconocido. Misteriosa información dice que la pirámide es una antiquísima máquina de origen atlante, que a través de sonidos producía estados de conciencia que conducían a la iluminación, un faro espiritual. La palabra alquimia viene de Kem, el nombre antiguo de Egipto. Se dice que alquimista es la persona que quiere convertir el plomo en oro. Sin embargo, realmente la alquimia es la búsqueda mística para lograr la iluminación. La transmutación de los metales es solo un subproducto. Para transmutar la materia en espíritu, se requiere de esa intensidad de conciencia que solo permite estar presente en el momento presente, usando la energía interna y no divagando en otros tiempos. Para dar el paso final en esta transformación, los iniciados utilizaban las 3 cámaras de esta máquina, pasando 10 días en su interior para ir produciendo un estado vibratorio cada vez más alto hasta alcanzar la iluminación. En la cámara subterránea, los discípulos permanecían durante 3 días, confrontando sus miedos y escuchando sus voces interiores. La oscura caverna representaba el chakra raíz. La misteriosa historia nos cuenta que en la gran galería había diferentes clases de piedras y cristales que al ser golpeadas o excitadas producían las notas de 3 escalas musicales que reverberaban por toda la pirámide. En la segunda cámara, llamada del Rey, hay un cajón obtenido de un solo bloque de durísimo granito rojo. Para igualarlo hoy, se necesitarían poderosos taladros con puntas de diamante, posibles de tener en el año 2500 a.C. Sus medidas implican un profundo conocimiento matemático. Su volumen externo es exactamente el doble del interno. Tiene la misma área cúbica del Arca de la Alianza. Al golpearlo, emitía un sonido que reverbera por toda la pirámide, como si estuviera diseñada para emitir sonidos de alta frecuencia o señales electroacústicas con una tecnología incomprendida.
La historia misteriosa dice que allí se acostaba el iniciado durante otros 3 días, sometido a la reverberación de sonidos cada vez más altos. La vibración envolvía el cofre y se transmitía al cuerpo, induciendo elevadísimos estados de conciencia. En la llamada cámara de la reina se permanecía durante otros 3 días, mientras se fijaba el estado de conciencia adquirido y la posibilidad de transmutar voluntariamente la materia en espíritu, la vida en eterna conciencia. Uno de los conductos de la cámara del rey se alinea perfectamente en el mes de diciembre con la estrella Anilam en el cinturón de Orión, una constelación dedicada por los egipcios a Sehu u Osiris, el dios de la resurrección. Y el otro ducto se alinea con la estrella más importante para los egipcios, Sirio, que cuando aparecía antes del sol indicaba cuándo se desbordaría el Nilo. Es evidente que a pesar de atribuírsele a distintos constructores, las pirámides fueron diseñadas como un todo, con propósitos religiosos y astronómicos. Las 3 pirámides tienen una precisa alineación entre sí, y como grupo coinciden exactamente con la deposición en planta de las 3 estrellas en el cinturón de Orión. Todas sus características indican un conocimiento superior, una tecnología incomprendida, y las misteriosas teorías sobre su uso parecen muchísimo más acertadas que las tesis acerca de tumbas de faraones nunca ocupadas. La esfinge, una colosal figura tallada de un solo bloque de piedra que mira fijamente hacia el este, se atribuye a Kefren solo por encontrarse más cerca de su supuesta pirámide. Sin embargo, se encontró una piedra tallada por Keops, el antecesor de Kefren, en la que toma crédito, como otros tantos faraones, de haber quitado la arena que la cubría, y llama a la esfinge el guardián de la eternidad, que guía los vientos con su mirada. La esfinge tiene huellas de severa erosión causada por el agua. Se concluyó, por su profundidad, que tardaron miles de años en producirse. El pensador esotérico George Ivanovich Gurdjieff decía que la esfinge era más antigua que la historia de Egipto, más antigua que sus dioses, más antigua que las pirámides, que en ella no hay nada accidental, nada sin significado. En Historias de Belzebub, afirma que la civilización egipcia comenzó con el conocimiento intuitivo y lunar de unos pocos sobrevivientes de la Atlántida. Parece haber suficientes indicios para concluir que las pirámides y la esfinge son más antiguas de lo que se dice, que su función no era precisamente la de ser tumbas funerarias, y esto nos muestra que debemos prestar más atención a la leyenda que dice que su constructor fue Thoth el Atlante. Otro sitio misterioso es Tiahuanaco, sobre el lago Titicaca, entre Perú y Bolivia. Fue construido con gigantescas losas de piedra cortada como la de la Puerta del Sol, talladas o unidas con tanta precisión que entre sus juntas no cabe ni una aguja. Es un procedimiento similar al que se encontró en Baalbek y Egipto. En Tiahuanaco, a 3.000 kilómetros de distancia, la tecnología era aún más sofisticada, pues usaban juntas de metal fundido para mantener los bloques de piedra en su lugar. Para derretir la aleación en el sitio designado para cada piedra, se necesitaría una fundidora portátil, una tecnología que no existe en la actualidad. La ciudad está construida como un enorme reloj para medir las posiciones del Sol en su recorrido diario, un inmenso templo del Sol. En el centro de su puerta principal nace el Sol en todos los equinoccios de verano, y en las esquinas de su muralla se encontraron datos que permiten calcular que el complejo fue construido hace por lo menos 12.500 años por una civilización hoy desaparecida. Mediciones realizadas actualmente determinan que el Sol, en el solsticio de verano y el solsticio de invierno, nace fuera de las esquinas de sus murallas.
lo que para un complejo tan precisamente situado parecía increíble. Estudios realizados por Arturo Poznański indican que el Sol nacía exactamente en cada esquina, cuando el ángulo de inclinación del planeta con relación al Sol era de 23 grados exactos. Actualmente es de 23.5. Se calculó que esta era la inclinación que tenía el planeta hace 12.500 años, cuando atravesaba el cuadrante correspondiente a la constelación de Leo. En su giro de 25.920 años alrededor de Alción, el Sol central de las Pléyades, conocido como la precesión de los equinoccios. Estos ejemplos demuestran la existencia de una cultura inteligente anterior al diluvio, con precisos conocimientos astronómicos, matemáticos y una tecnología para fundir metales, cortar, alzar y ensamblar grandes y pesados bloques de piedra en la construcción de edificios alineados astronómicamente con el Sol.